Me indican si se observa el Word que les estoy presentando y si me escuchan. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se Buenas escucha tardes. y se ve. Ya, está bien. En la clase pasada hemos visto colisiones en una dimensión. Ahora vamos a ver colisiones en dos dimensiones. Ustedes en el pre hicieron colisiones en una dimensión, ¿no? Todo lo que hicieron sirve, es válido, ¿no? Lo pueden utilizar. Posteriormente voy a hacer ejemplos donde combinamos colisiones en una y dos dimensiones. Entonces, cuando se dice en dos dimensiones, quiere decir que vamos a trabajar en el plano, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Igual, siempre tenemos que tomar en cuenta un antes y un después, ¿no? Antes de la colisión y después de la colisión. Pero son instantes muy pequeñitos antes y después, ¿no? Entonces, en este caso de las colisiones en dos dimensiones, ya les indiqué anteriormente, eran colisiones oblicuas. Dijimos que el sentido de movimiento de las partículas era diferente antes y después de la colisión. Entonces, acá ustedes también pueden utilizar conservación del momentum, ¿no? Entonces, se puede conservar el momentum en el eje X y también se puede conservar el momentum en el eje Y. Entonces, se puede trabajar en cada eje, pero posteriormente vamos a ver que vamos a tener que utilizar el eje denominado y normal, ¿no? Y recordar que acá siempre debemos utilizar vectores, ¿no? Y en determinado instante vamos a ver que trabajamos también con escalares, ¿no? Ya una vez que hemos utilizado la igualdad entre las componentes de un vector, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos donde aplicamos conservación del momentum en ambos ejes. Ejemplo 8, ¿no? Dice, en un juego de billar, bueno, hay personas que nunca han jugado billar, son unas bolas, ¿no? A la cual hay que golpearla con una bola blanca, ¿no? Pero a esa bola blanca para que se mueva hay que golpear con lo que se llama un taco, ¿no? Es una maderita que se golpea a la bola, así que se mueva y se dirija a otras bolas, ¿no? Entonces acá tenemos una de esas, acá hay una bola de masa M y aquí hay otra bola de masa M también, pero esta es la bola 8 y esta es la bola blanca, ¿no? La blanca es la que juega, ¿no? Hay que ir metiendo número por número las bolas, ¿no? Son del 1 al 15. Primero la 1, la 2 y así sucesivamente, ¿no? En este caso nos hablan de que está la 8 acá, ¿no? Seguramente toca meter la 8. Nos dicen entonces, en un juego de billar, la bola blanca golpeada por el taco, dice, con una velocidad de 5 metros por segundo, o sea, una vez que se le ha golpeado con el taco seguramente aquí a la izquierda, esta bola empieza a moverse con esta velocidad de 5 metros por segundo. Esto ocurre encima de una mesa. Vamos a suponer que esa mesa es lisa, ¿no? No hay rozamiento. Entonces dice, realiza un choque elástico con la bola 8 que está inicialmente en reposo. Entonces acá está la bola 8, está inicialmente en reposo y esta masa M de la blanca realiza un choque elástico, dice, ¿no? Fíjense, la colisión viene acá y va a hacer que la bola 8 se vaya a aquel lado y la bola blanca se vaya hacia este lado. Dice, después del choque, la bola 8 se mueve formando un ángulo de 30 grados con la dirección de la bola incidente. O sea, la dirección de la bola incidente es 0 grados, ¿no? Fíjense, su sentido es hacia la derecha. Entonces, esta línea segmentada nos está dando el sentido y la dirección de la bola blanca, ¿no? Y con respecto a ese sentido, el ángulo que forma la bola 2 después del choque nos dicen que es 30 grados, ¿no? Con la dirección de la bola incidente, dice. Luego nos piden determinar la dirección del movimiento de la bola incidente después de la colisión. O sea, para la bola 8, su dirección es 30 grados después de la colisión. Nos están pidiendo entonces cuánto vale la dirección de la bola blanca, ¿no? Aquí estamos simbolizando con alfa el ángulo que forma con la horizontal.
El inciso B dice calcular la velocidad de cada bola. Aquí es D, ¿no? Calcular la velocidad de cada bola, dice, ¿no? Luego dice, suponer que las bolas tienen igual masa. Las bolas de billar todas tienen aproximadamente la misma masa. Entonces, fíjense acá, ¿no? Repito otra vez, la bola blanca, ahí está su dirección de incidencia, ¿no? A 0 grados. Colisiona, no la colisiona frontalmente, ¿no? En el punto medio, quiero decir, de la bola 8, sino en un costado. Debido a eso, la bola 8 se va a ir en este sentido y la bola blanca se va a ir en este sentido. El ángulo que la bola 8 forma con la horizontal es beta, ¿no? Que son los 30 grados. Y el ángulo que forma la bola blanca con la horizontal es alfa. Pero ojo, esa no es la dirección, ¿no? La dirección siempre es a partir del eje X. Vamos viendo el ángulo hasta tocar al vector, ¿no? Debe ser más de 270 grados, ¿no? Lo que nos están pidiendo es la dirección de movimiento. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la conservación del momento, ¿no? Acá tenemos el momento. La bola blanca, que va a ser la bola 1, digamos, tiene una velocidad inicial acá, ¿no? Y su momentum inicial es P sub 0,1. La bola 8, como está en reposo, tiene un momentum que es 0. Entonces aquí no anotamos, ¿no? Ya suponemos que es 0, no hay por qué anotar. Igual después de la colisión, ¿no? La bola 1 tiene su momentum final, la bola 2 tiene su momentum final. Reemplazamos. Momentum inicial de la bola 1 va a ser su masa por su velocidad inicial, pero vectorialmente, fíjense, V sub 0,1. Después de la colisión, para 1, su masa por su vector velocidad, más para la bola 8, su masa y su vector velocidad. Como tienen la misma masa, dice, fíjense, todos los términos tienen masa, se anula, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que B sub 0,1 es igual a B sub 1 más B sub 2. Fíjense, esto es la suma de vectores. Esto me está indicando que si sumamos el vector 1 más el vector 2, ¿qué nos va a dar eso? El vector B sub 0,1, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Si sumamos este vector B sub 1 más B sub 2, eso nos va a dar B sub 0,1. Fíjense, este vector lo podemos trasladar acá, utilizando la regla del triángulo. El vector va a estar por acá, y acá vamos a tener la velocidad de la primera bola. Fíjense, lo que acabo de indicarles ahora lo estamos dibujando acá, ¿no? 1, fíjense, esta es la bola 1, estamos yendo a esta parte, ¿eh? P sub 0,1, ¿no? Esto es P sub 0,1. Eso nos dicen que es igual a P sub 1 más P sub 2. Esto sería de acá a acá P sub 2 y esto sería P sub 1, ¿no? Entonces acá, ¿no? Acá tendríamos P sub 1 y luego P sub 2, ¿no? Bien, pero lo importante es guiarse en esto, ¿no? La regla del triángulo. P sub 1 más P sub 2 o P sub 2 más P sub 1 es igual a P sub 0,1. Entonces, acá deberíamos aumentar tal vez, ¿no? Es decir, acá igual. Esto también podría ser, digamos, P sub 2 más P sub 1. El producto o la suma de vectores ya sabemos que es conmutativo, ¿no? Entonces vale esto, ¿no? Este P sub 0,1 es P sub 1 más P sub 2 o P sub 2 más P sub 1. Y en la figura se ve eso, ¿no? P sub 2 más P sub 1 es P sub 0,1. Y aquí estaría el ángulo beta, ¿no? El ángulo que forma el momentum lineal de la bola 8 con la horizontal, ¿no? Pero ahora si aquí colocamos masa por velocidad 2, acá masa por velocidad 1 y acá masa por V sub 0,1, como han visto acá, las masas se anulan, ¿no? ¿Y qué nos queda? Esto, otra vez tenemos vectores, la suma del triángulo, ¿no? Acá también podemos anotar que esto podría ser igual
Vamos a copiar esto, copiar y pegar. Esto es conmutativo también, les dije, ¿no? Entonces acá podría ser B sub 2 más B sub 1. Entonces, en el gráfico, ¿qué tenemos, no? B sub 0, 1 es igual a B sub 2 más B sub 1, la regla del triángulo, y acá tenemos beta, ¿no? Y también podríamos anotar el ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa. Este ángulo alfa se reproduce acá, ¿no? En esta parte. Entonces tendríamos B sub 2, fíjense, acá ya estamos con los módulos, ¿no? Acá estamos con vectores, fíjense, ¿no? Los vectores velocidad. Pero quiero trabajar con este triángulo oblicuo-ángulo, entonces ya tendríamos esto, ¿no? Este lado sería el módulo de B sub 2, esto sería el módulo de B sub 1, y esto sería el módulo de B sub 0, 1. El ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Entonces, en este triángulo, ¿qué podemos hacer? Utilizamos el teorema de los cosenos. Si estamos con un triángulo oblicuo-ángulo, puedo utilizar trigonometría, ¿no? Entonces, utilizando trigonometría, ¿qué puedo hacer? Este B sub 1, puedo tomarlo acá como el primer término del primer miembro en el teorema de los cosenos, ¿no? Entonces, B sub 1 al cuadrado va a ser igual a los cuadrados de los otros lados, ¿no? Sumados, B sub 0 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, ¿no? 2, B sub 0, 1, B sub 0, y por el coseno del ángulo opuesto a B sub 1, ¿no? Este lado es B sub 1, su ángulo opuesto es beta, ¿no? Sería por coseno de beta. A eso le llamamos 1. ¿Cuántas incógnitas tenemos? B sub 1, B sub 2, ¿y qué más? Solamente eso, ¿no? B sub 1, B sub 2, B sub 0, 1 nos han dado, ¿no? 5 metros por segundo, eso, ¿no? Entonces, acá tenemos como incógnita B sub 1 y B sub 2, ¿no? El ángulo coseno de beta, conocemos, beta es 30 grados, ¿no? Bien. Entonces, como la colisión es elástica, nos dicen, entonces se conserva la energía cinética. Entonces, tenemos la energía cinética de 1 inicialmente, ¿no? De la masa de la bola blanca. La otra estaba en reposo, su energía cinética 0. Después de la colisión, la energía cinética de la bola blanca más la energía cinética de la bola 8, ¿no? Pero todos los términos tienen un medio. Entonces se puede eliminar un medio y todos tienen masas también, ¿no? Se elimina y nos queda esto, ¿no? B sub 0,1 igual B sub 1 más B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Acá podemos despejar B sub 1 al cuadrado, ¿no? Va a ser B sub 0,1 al cuadrado menos B sub 0,2 al cuadrado y tenemos las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Pero acá, cuando ustedes resuelvan también, acá no anoté, acá en la solución, ¿no? Cuando decimos solución, debemos anotar inicialmente los datos, ¿no? Entonces, esto vamos a bajar un poco. Ya. Entonces, acá debería anotar el dato. Esto es B sub 0,1, ¿no? Es la velocidad de la bola blanca. Entonces, tenemos B sub 0,1. 5 metros por segundo, ¿no? Bueno, aquí me está apareciendo esto. Vamos a borrar la raya. ¿Y qué otro dato tengo acá? Beta, ¿no? Tiene un ángulo de 30 grados. Entonces insertamos ecuación, buscamos beta en nuestra tablita, igual a 30 grados, ¿no?
Esos son nuestros datos iniciales, ¿no? Velocidad y beta. Entonces ahora acá tenemos las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Entonces B sub 0, 1 dato y beta también dato. Como incógnitas tenemos B sub 1 y B sub 2. Como hemos planteado la conservación de la energía cinética, tenemos la ecuación 2 y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Acá, ¿por qué he despejado B sub 1? Para igualar con esta ecuación, ¿no? Que también tiene B sub 1 al cuadrado despejado. Y acá también B sub 1 al cuadrado. Entonces, podemos igualar 1 y 2. Entonces, acá nos quedaría de esta parte B sub 0, 1 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado. Igual a esto, ¿no? B sub 0, 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado menos 2 B sub 0, 1 B sub 2 coseno de beta. Ahora, aquí, ¿qué va a ocurrir? Acá tenemos B sub 0, 1 y B sub 0, 1, ¿no? Se anulan entonces. Esto es más y esto es más. Se anulan, ¿no? Y este menos B sub 2 cuadrado, como tiene menos, pasa a este miembro y se puede sumar con esto, ¿no? Y nos daría 2 veces B sub 2 al cuadrado y acá menos 2 B sub 0, 1 B sub 2 coseno de beta. Este 2 por B sub 2 al cuadrado pasa al otro miembro y tendríamos esto, ¿no? Y de acá, ¿qué podemos hacer? Podemos anular un B sub 2 y acá B sub 2 y anulamos 2 con 2 también, ¿no? ¿Qué nos va a quedar acá? B sub 2, acá va a quedar simplemente B sub 0, 1 y coseno de beta. Entonces, fíjense, está en función de nuestros datos, ¿no? Entonces, B sub 2 va a ser, esta velocidad vale 5, ¿no? Aquí está, ¿no? 5 y beta vale 30. Reemplazamos 5 coseno de 30, eso nos da 4,3. Fíjense, pero el método, aquí estoy utilizando triángulos oblicuángulos, ¿no? Bien, B sub 2 da 4,3 y de 2 despejamos B sub 1, ¿no? De acá de 2, ¿no? Extraemos la raíz y nos va a dar esto, ¿no? B sub 1 raíz de B sub 0, 1 al cuadrado menos B sub 2 cuadrado. Reemplazamos valores y B sub 2 nos da 2,6 metros sobre segundo. Bien, ahora nos faltaría la dirección de B sub 1, ¿no? Esto, alfa nos faltaría, y eso está acá, alfa. Entonces, sigo trabajando en este triángulo oblicuángulo. ¿Qué voy a aplicar? El teorema de los senos. Entonces, fíjense, B sub 2 entre seno de alfa, ¿no? Aquí está, B sub 2 entre su ángulo opuesto. Y luego B sub 1 entre el seno de beta. B sub 1 entre su ángulo opuesto, ¿no? Beta. Pero también puedo anotar, no hace falta, ¿no? Puedo anotar también B sub 0, 1 entre el ángulo opuesto acá. ¿Cuánto sería esto? Esto sería 90 menos beta menos alfa, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar. Suficiente hasta acá, ¿no? De acá podemos despejar seno de alfa. Como está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Y luego ese B1 va a pasar a dividir y seno de beta va a pasar a multiplicar. Entonces hemos despejado seno de alfa. Seguimos. Reemplazamos valores. En realidad deberíamos hacer arco, ¿no? Entonces, acá deberíamos tener esto, ¿no? Beta es igual arco seno de todo esto que tenemos acá, ¿no? Y para que quede más claro, esto vamos a borrar y esto vamos a mandar abajo, ¿no? Entonces acá, esto también lo vamos a copiar aquí abajo. Copiar. Pegar.
Entonces, acá deberíamos haber anotado esto así, ¿no? Esto, copiar y pegar acá. Entonces, de acá estoy despejando alfa, ¿no? Sería arco seno de todo esto y alfa sería igual a lo que tenemos acá, ¿no? Y nos sale 55,8 este ángulo, ¿no? Pero ojo, acá fíjense, ese ángulo no es la dirección, ¿no? La dirección, ¿cuánto sería? Empieza acá en el eje X, va barriendo hasta tocar. Entonces, ¿cuánto sería? 360 menos alfa, ¿no? Entonces, acá deberíamos aumentar. La dirección será podemos simbolizar la dirección con phi, ¿no? Phi va a ser igual a 360 grados menos esto que hemos encontrado, ¿no? 55,8, pero aquí coloquemos alfa inicialmente, ¿no? Copiamos y tenemos alfa. Colocamos igual, otra vez se copia esto. Esto es haciéndolo por partes, ¿no? Con detalle. Entonces, este 55,8 viene acá, copiamos y pegamos. Resultado, 360 menos 55,8 nos da 304,2, ¿no? Bien, esa es la dirección, ¿no? Bien, está resuelto esto. Vamos a guardarlo así. Claro, está guardando, tarda. Bien, entonces, ese era un problema. Fíjense que he utilizado un gráfico donde tengo un triángulo oblicuo-ángulo. He utilizado la conservación de la energía cinética porque me dicen que la colisión es elástica, ¿no? Otro ejemplo. Fíjense, acá vamos a resolver de diferente forma. Dice, un disco de 0,5 kilogramos de masa se aproxima a otro idéntico que se encuentra estacionario sobre el hielo sin rozamiento. Esta sería, ¿no?, la masa M que esté en reposo o estacionario, ¿no? Y esta es la bola que está en movimiento con una velocidad v sub 0,1. Nos indican que la velocidad inicial del disco móvil, este es el disco que está en movimiento, no está en reposo, ¿no?, es de 2 metros por segundo. Punto seguido, después del choque, dice, el primer disco sale con rapidez v sub 1 formando un ángulo de 30 grados con la línea original del movimiento, ¿no? Fíjense, esta choca y se va a ir por acá, ¿no? Ahí forma el ángulo de 60 grados. Aquí algo está... A ver, después del choque, el primer disco, dice, sale con una rapidez v sub 1, esto sería formando un ángulo de 30 grados con la línea original de movimiento. El segundo disco sale con una rapidez v sub 2 a 60 grados, como indica la figura, ¿no? Entonces aquí está equivocado esto, ¿no? En el gráfico esto es 60 y esto es 30. Así debería ser, ¿no? Porque es v sub 1. Bien, como indica la figura, dice. Luego nos dicen calcular v sub 1 y v sub 2. O sea, la rapidez
de ambos cuerpos después de la colisión. Y nos preguntan, B, ¿fue elástica la colisión? Entonces ahora vamos a anotar también otra vez los datos. Siempre hace falta los datos, ¿eh? ¿Qué datos tenemos? Acá nos están dando la masa, ¿no? Copiamos. Entonces, esta sería la masa M, ¿no? Ambas tienen la misma masa, M, ¿no? Luego nos dicen la velocidad inicial del disco móvil es de 2 metros por segundo, de este, ¿no? Entonces aprovechamos el otro problema. Copiamos. B sub 0,1 ahora vale ¿cuánto? 2 metros por segundo, ¿no? Después del choque, el primer disco sale con una rapidez formando un ángulo de 30, dice, ¿no? Entonces, a eso le podemos llamar alfa, tal vez, ¿no? Aprovechamos esto, copiemos y pegamos. Entonces, alfa va a ser 30 grados, ¿no? Nos dicen que el otro va a tener un ángulo de 62, ¿no? Entonces le llamamos beta a eso y eso va a ser 60 grados, ¿no? Pues esos serían nuestros datos, ¿no? No tenemos más. Bien, conservación del momentum lineal. Bien, acá deberíamos haber hecho de este modo, ¿no? Como en el anterior ejemplo, voy a volver a copiar ya esto. Copiar y pegar. Entonces, fíjense, la masa inicial esta tiene momentum, ¿no? La otra está en reposo, ¿no? Entonces, después ambas tienen movimiento, ¿no? P sub 1, P sub 2. A partir de esto podemos igualar las masas, ¿no? Con la velocidad. Es decir, tenemos esto también. Copiar, pegar, ¿no? Entonces aquí, como dicen que son la misma masa, este momentum sería mv sub 0,1, este sería mv sub 1, este mv sub 2. Entonces, las masas se eliminan, ¿no? Va a quedar esto, esta parte vamos a borrar. Nos queda esto, ¿no? Entonces, esto lo podemos anotar del siguiente modo. Fíjense que esta primera tiene su velocidad a lo largo del eje X, ¿no? Copiamos. Sería B sub 0,1 por I, ¿no? Estamos en el eje X, ¿no? Igual ahora en el otro miembro. Este B sub 1, ¿cómo anotamos, no?
tiene componente en el eje X y en el eje Y, ¿no? En el eje X sería por el coseno de 30, ¿no? Entonces sería esto B sub 1 por el coseno de 30 grados. Y esto multiplicado por I, ¿no? Eso sería en el eje X. Fíjense, para 1, su componente en el eje X positivo, ¿no? Va a la derecha, pero su otra componente en el eje X hacia abajo es negativo, ¿no? Entonces acá sería menos. Vamos a copiar esto mismo. Inicio, copiar y pegar. Pero acá ya no es coseno, sino es seno, ¿no? Para la otra componente. Y aquí ya no es I, es por J, ¿no? J. Eso sería B sub 1, ¿no? Y más B sub 2. Veamos las componentes de B sub 2, ¿no? En el eje positivo, acá en el eje positivo, ¿no? Entonces sería más, podemos copiar esto otra vez, ¿no? Copiar, pegar. Ya no sería B sub 1, sino sería B sub 2, ¿no? Pero ya para B sub 2 sería 60, ¿no? 60. Y para el otro sería seno de 60. Positivo, acá dijimos, ¿no? Ambas componentes son positivas. Bien, entonces acá, fíjense, puedo trabajar con componentes en el eje X y en el eje Y. Acá tengo solamente esto, ¿no? Vamos a copiar todo y lo vamos a ir acomodando. Copiar y pegar. Acá tenemos componentes en el eje X. Acá hay Y y acá también hay Y, ¿no? Entonces, este que tiene menos lo podemos llevar allí atrás. Decimos cortar y lo traemos acá. Pegar. Entonces, esto tiene positivo J, esto también tiene J, ¿no? Entonces, acá podemos factorizar el vector unitario I. Aprovechamos esto, es cuestión de copiar e ir eliminando, ¿no? Bien, esto tiene que estar adelante, ¿no? Llegado a esta parte, aquí no hay nada que hacer. Acá factorizamos el vector unitario I. Esto colocamos entre paréntesis, ¿no? Y borramos este vector unitario porque ya lo hemos factorizado, ¿no? Ahí está ahí. Y aquí factorizamos el vector unitario J. Y aquí eliminamos este vector unitario J. Listo, fíjense, he factorizado acá en el segundo miembro términos que tienen I y términos que tienen J. Ahora, acá hay algo importante, ¿no? Cuando ustedes trabajan en dos dimensiones, acá tenemos, fíjense, este signo significa una igualdad vectorial. Perdón, una igualdad vectorial. ¿Qué significa eso? Que esta componente en el eje X de este vector, que está a la izquierda, en el miembro de la izquierda, debe ser igual a la componente en el eje X del vector que está a la derecha. La segunda componente de acá del vector, que en este caso es 0 en el eje Y,
debe ser igual a la segunda componente de este otro vector en el otro miembro. Entonces, eso significa que igualamos componentes, ¿ya? Se dice igualando componentes. Entonces, en el eje X, ¿no? Vamos a tener, aquí hemos eliminado ya las masas, ¿no? Entonces, acá no hacía falta estas masas ya, ¿no? Bien, fíjense, B sub 0,1 va a ser igual a esta componente, ¿no? Acá hay un error, esto no es 30, 60, esto es 30 y esto es 60. Listo, fíjense, he igualado componentes en el eje X simplemente, ¿no? Y a partir de esto, fíjense que queda, esto está por demás, ¿no? B sub 0,1. Esto era lo mismo, ¿no? Pero podemos eliminarlo esto ya. Ya no nos sirve. Ahora, a partir de acá, despejamos B sub 1 por el coseno de 30, pero aquí había una falla, hemos cambiado, ¿no? Esto sería 30 y esto sería 60, ¿no? Bien, entonces de acá despejamos B sub 1 coseno de 30. Eso va a ser B sub 0,1, esto va a ir a restar, ¿no? B sub 2 cos. Tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas, ¿no? B1 y B sub 2. Le llamamos 1 a eso. Ahora igualamos en el eje Y. Entonces, en el eje Y, el primer miembro, fíjense, ¿cuánto tiene su componente en el eje Y? 0, ¿no? Ese 0 debe ser igual a esta componente del otro vector en el segundo miembro, ¿no? Entonces, 0 igual, bueno, aquí primero se está copiando esto, ¿no? Menos B1 por el seno de 30. Acá también está la falla. Y para el otro es B sub 2 por el seno de 60. Y acá las masas están por demás, ¿no? Aquí esta masa hay que eliminar. Y fíjense, ¿no? Hemos obtenido otra ecuación, ¿no? Este término que tiene menos lo puedo pasar al primer miembro. Cambiamos, esto va a ser 60, ¿no? Esto tenemos la ecuación 2. Entonces, fíjense, simplemente aplicando conservación del momentum nos han salido dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir 2 entre 1. ¿Qué vamos a hacer? Este primer término de 2 entre este primer término de 1. Se van a eliminar luego B sub 1 y va a quedar seno sobre coseno, ¿no? Entonces, eso lo tenemos acá, ¿no? Entonces, dividiendo 2 entre 1. ¿No? 2 sería B sub 1 seno de 30. Aquí vamos a seguir corrigiendo, ¿ya? 30. Dividido entre B sub 1 coseno de 30. Y en el otro miembro, B sub 2 seno de 60. Aquí hay que cambiar. Y del otro es B sub 0,1 menos B sub 2 coseno de 60 grados. Listo, acá 1 con B sub 1 con B sub 1 se anulan y acá queda tangente de 30, ¿no? Y acá va a quedar tangente de 60, ¿no? Y abajo coseno de 60. Bien, entonces hemos llegado a esta ecuación de donde hay que despejar B sub 2, ¿no? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Entonces sería tangente de 30 por B sub 0,1, ¿no? Entonces acá es B sub 0,1 por tangente de 30. Luego viene menos B sub 2 coseno de 60 por la tangente de 30, ¿no?
Aquí deberíamos dejar un espacio, ¿no? Está bien, esto colocaremos entre paréntesis ya para no confundirnos, pero creo que no se puede ya. Y en el otro miembro queda B sub 2 por el seno de 60 grados. Hay que tener cuidado en estos ángulos, ¿no? Y luego, ¿qué se hace? Términos que tengan B sub 2 se factorizan en el segundo miembro, ¿no? Este que tiene menos va a este otro miembro con más, ¿no? En el primero queda B sub 0,1 tangente de 30. En el segundo se factoriza B sub 2, va a quedar coseno de 60 y tangente de 30. Y acá va a quedar más seno de 60, ¿no? Por B sub 2. Y de acá despejamos, ¿no? B sub 2 va a ser B sub 0,1 por tangente de 30 dividido entre coseno de 60. Aquí también hay que cambiar, había la falla. Tangente de 30 y seno de 60. Bien, se reemplazan valores, ¿no? B sub 0,1 vale 2, acá sería tangente de 30. Abajo sería coseno de 60 aquí, ¿no? Por tangente de 30. Y seno de 60 grados. Listo. Hacemos el cálculo, primero empezamos en el denominador, ¿no? Coseno de 60 vale 0,5 por tangente de 30. Más seno de 60, ¿no? Más seno de 60 sale 1,154. Sacamos la inversa, da 0,86. Eso multiplicado por 2 y por tangente de 30 grados. Resultado, esto sale 1, ¿no? Entonces aquí nos da 1. Y de la ecuación 2, de esta ecuación 2, despejamos B sub 1, ¿no? Entonces B sub 1 va a ser B sub 2 seno de 60, también aquí hay que corregir, dividido entre seno de 30. Acá reemplazamos valores, B sub 2, acá estaba mal esto vale 1 simplemente, ¿no? Por seno de 60 dividido entre seno de, a ver un ratito, aquí estamos, ¿no? De 2. B sub 2 seno de 60 entre seno de 30. Ya, está bien. B sub 2 seno de 60 y luego reemplazamos acá, ¿no? B sub 2 es B sub 1 seno de 30. A ver un ratito, aquí está mal, ¿no? B sub 2 seno de 60 está bien y seno de 30. Ahora sí. B sub 2 es 1 seno de 60 dividido entre el seno de 30. Sería sin de 60 dividido entre sin de 30. Y sale 1,73, ¿no? La velocidad, la rapidez, ¿no? 1,73. Bien, esas serían las velocidades, ¿no? La rapidez de ambas bolas, ¿no? De 1,73 y de la otra 1. Inicialmente, la bola inicial tenía una velocidad de 2 metros por segundo. Ahora nos preguntan también si la colisión fue elástica, dice la colisión. Entonces, si fue elástica, tendría que conservarse la energía cinética, ¿no?
Entonces hacemos justamente eso. Calculamos la energía cinética inicial total. Como solo la masa 1 tiene velocidad, entonces la energía cinética inicial total sería 1/2 de mv sub 0,1 al cuadrado. Reemplazamos valores y esto nos sale 1 joule. La energía cinética total inicial es 1 joule. Ahora, después de la colisión, la energía cinética de los dos discos será, ¿no? Energía final total. Del primero, 1/2 de masa v sub 1 al cuadrado. Del segundo, 1/2 de masa v sub 2 al cuadrado. Factorizamos 1/2 y la masa, nos queda esto, ¿no? 1/2 m v sub 1 al cuadrado más v sub 2 al cuadrado. Y reemplazamos, ¿no? La masa es 0,5. V sub 1, ¿cuánto vale V sub 1? Acá está mal, también hay que corregir, ¿no? 1,73 sería, ¿no? 1,73. Más V sub 2 es 1, ¿no? Entonces calculamos la energía cinética final, sería 1,73 al cuadrado más 1. Eso multiplicado por 0,5 y dividido entre 2. El resultado es 0,998 joules. Entonces, si la colisión fue elástica, ¿qué tendría que ocurrir? Que la energía tendría que conservarse, ¿no? Y fíjense los valores, ¿no? ¿Por qué aquí me sale 0,998? Porque aquí en los cálculos hemos redondeado. Entonces, esto puede ser aproximadamente, redondeando, aproximadamente 1 joule, ¿no? Copiar y pegar. Entonces, ¿qué sucede? La energía cinética total inicial es 1, la energía cinética final también es aproximadamente 1. Por lo tanto, la colisión es elástica, se dice, ¿no? Ya que la energía cinética final es igual, acá tenemos que cambiar, ¿no? Es igual que la inicial. Entonces, fíjense estos dos casos, ¿no? Aquí la conservación del momento en el eje X y en el eje Y. En el anterior caso hemos utilizado triángulos oblicuángulos, ¿no? Podemos utilizar la suma utilizando la regla del triángulo. Bien, pero ahora se tienen casos especiales donde ya no puedo utilizar lo que acabo de hacer, ¿no? Ya no puedo utilizar la regla del triángulo o utilizar la conservación del momentum en ambos ejes, ¿no? Entonces acá nos dice, se pueden aplicar los argumentos de la cantidad de movimiento a situaciones en las cuales f sea diferente de 0, pero uno o dos de sus componentes sí son nulas. En estos casos se conservan las componentes correspondientes de P. ¿Qué nos quiere decir esto, no? En algún problema puede que en un eje se conserve el momentum, ¿no? Y tienen que pensar en sistemas aislados, ¿no? Un sistema aislado, en un sistema aislado se conserva el momentum, pero si hay fuerzas externas, que también dije, si las fuerzas externas se anulan, entonces el momentum se puede conservar, ¿no? Pero también podría ocurrir esto que nos han mencionado, puede que en un eje no haya fuerzas externas, ¿no? O componentes de una fuerza, ¿no? Y puede que en el otro eje sí exista fuerza externa. Entonces, en la componente que las fuerzas se anulan, se conserva el momento. Y en la otra, en el otro eje donde hay una fuerza externa, entonces el momentum no se conserva, ¿no? Nos dicen el problema de un proyectil que explota en vuelo es un ejemplo en el cual se puede seguir este camino. La fuerza sobre el sistema no es cero, ¿no? Porque el sistema está sujeto a la gravedad, dice, ¿no?
O sea, un proyectil que se lanza está sujeto a la aceleración de la gravedad, ¿no? Dice, sin embargo, esta fuerza no tiene componentes horizontales. La fuerza de atracción gravitatoria no tiene componente horizontal, solo tiene componente vertical, ¿no? Entonces, en el eje horizontal, la sumatoria de fuerzas es cero. Por lo tanto, se conservan las componentes horizontales del momento, ¿no? En este caso sería en el momento inicial y en el momento final. Entonces, en el movimiento parabólico, en el eje X se puede conservar el momentum porque no hay fuerzas externas, mientras que en el eje Y no se puede, ¿no? Va a estar actuando el peso o la fuerza de atracción gravitatoria. Luego dice, se presentan estos casos más complicados no como un tema de estudio más profundo, sino para conocer situaciones más generales y apreciar que aun cuando la idea de la conservación del momentum es elegantemente simple, ustedes han visto es simple, su aplicación a choques más complicados puede ser difícil, especialmente si no se domina la adición vectorial. Entonces, cualquiera que sea la naturaleza de un choque o por muy complicado que se presenta, el momentum total antes, durante y después de él se mantiene inalterable. Eso si el sistema es aislado o si las fuerzas que están actuando se anulan entre sí, ¿no? Entonces, este concepto es extremadamente útil, permite aprender mucho de los choques haciendo caso omiso de la forma de las fuerzas que interactúan entre ellos. Como en el caso parabólico, en el eje X podemos aplicar la conservación del momento, mientras que en el eje Y no lo podemos hacer, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Están dando un ejemplo en base a lo que nos han mencionado acá. Dice, una pequeña pelota de goma de masa M se lanza horizontalmente con una rapidez de 4 metros por segundo y choca elásticamente, fíjense, escuchen, ¿no? Elásticamente, dice, con un carrito de masa M mayúscula que es igual a 8 veces la masa de la pelota, ¿no? Por eso es 8M acá, ¿no? Que inicialmente está en reposo sobre una superficie lisa. Entonces, este carrito está en reposo sobre una superficie lisa. Ver la figura, ¿no? Luego nos dicen, si después del choque la pelota sale disparada verticalmente, o sea, esta pelota viene acá y luego se eleva verticalmente, dice, hallar la velocidad con la que rebota la pelota. Inciso A, ¿no? Y el inciso B dice, la máxima altura alcanzada por la pelota. Entonces, solución. Aquí nos dan el gráfico. Podemos subir esto un poco. Bien. Acá antes si yo quiero bajar. Y acá también anotar los datos, ¿no? Siempre hay que anotar los datos. Una pequeña pelota de masa M, ¿no? ¿Cuánto valdrá? Con una rapidez de 4 metros por segundo, eso sería B sub 0,1, ¿no? Entonces acá insertamos datos, utilizamos para subíndice B sub 0,1, ¿no? Igual 4 metros por segundo. Y otro dato que nos dan acá es esto, ¿no? M mayúscula es 8 veces M, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Y después, ¿qué más nos dicen? Solamente eso, ¿no? Esos son nuestros datos. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, ¿no?
Esto sería antes, ¿no? Pero es un instante antes, aunque está dibujado esto un poquito más atrás, ¿no? Es un instante antes del choque, ¿no? Entonces esta masita tiene velocidad y esta no tiene, está en reposo, ¿no? Esta colisiona y esta se va para arriba, ¿no? Entonces esto vamos a bajar un poco, acá tendría que estar, ¿no? A ver, vamos a volver atrás. Esto, ¿no? Esto tendría que estar. Ahora sí, ¿no? Esta bolita o esta esferita pelotita rebota, después del choque se va hacia arriba. Este casito va a recibir momentum, ¿no? Y energía de esta pelotita y se va a mover hacia la derecha con velocidad v sub 2. Fíjense, en este caso dice el momentum lineal solo se conserva en el eje X y no en el eje Y, ¿no? Para el casito se va a mover en el eje X, ¿no? Para esta bola también se conserva en el eje X. Pero en el eje Y ya no se conserva, porque ¿quién va a actuar sobre esta pelotita mientras suba? La fuerza de atracción gravitatoria. Entonces, en el eje X podemos aplicar la conservación del momento, ¿no? Nos hacemos eso, ¿no? En el eje X, primero esto, ¿no? M por V sub 0,1. Fíjense, ya no estoy anotando los vectores, me doy cuenta de que esto es hacia la derecha en el eje X, entonces signo más. Igual, después de la colisión, el casito tiene velocidad hacia la izquierda, ¿no? Entonces sería M por V sub 2. Ahora hacemos el cambio acá, ¿no? Esto es mb sub 0,1 y en vez de m mayúscula anotamos 8 veces m minúscula, ¿no? 8, que está en minúscula. Las masas se cancelan, ¿no? De acá despejamos b sub 2 y nos va a dar b sub 0,1 entre 8. Y b sub 0,1 era 4 metros por segundo, reemplazamos 4 entre 8, b sub 2 sale 0,5 metros por segundo. Fíjense, conservación del momento, ¿no? En el eje X. Pero ahora nos dicen que la colisión es elástica, ¿no? Choca elásticamente, dice, ¿no? Esta pequeña pelotita choca elásticamente con el casito. Entonces, si es elástico, tendría que conservarse la energía, ¿no? Tendríamos la energía de la pelotita antes del choque, después del choque, la energía cinética de la pelotita y la energía cinética del casito, ¿no? Reemplacemos acá, en vez de m mayúscula, 8 veces m, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿qué va a suceder? Todos los términos tienen un medio, se anulan y todos los términos tienen masa. ¿Qué nos va a quedar? B sub 1 al cuadrado, B sub 1 al cuadrado y acá queda 8mb sub 2 al cuadrado. Y de acá despejamos B sub 1, ¿no? B sub 1 va a ser igual, B sub 0,1 al cuadrado menos 8 B sub 2 al cuadrado. Extraemos la raíz y reemplazamos los valores, ¿no? 4b sub 0,1, 0,5b sub 0,2 y b sub 1 nos sale 3,7 metros por segundo. Fíjense, hemos utilizado también lo que nos indican que el choque es elástico, ¿no? Para hallar eso, la velocidad 1. Ahora, para hallar la altura alcanzada por la pelota, hay que utilizar la conservación de la energía mecánica, ¿no? Esta pelotita, mientras sube, está sujeto a la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, una fuerza conservativa se puede hallar su altura, ¿no? Entonces, en este punto tendría energía cinética, ¿no? Cuando llega a la altura máxima, se va a detener y solo va a tener energía potencial gravitatoria. Entonces, el nivel de referencia en este punto, inicialmente hay energía cinética y cuando llega al punto de arriba, solo hay energía potencial gravitatoria.
Entonces se cumple esto, ¿no? Fíjense, 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado es para la pelotita después del choque, ¿no? Igual a la energía potencial gravitatoria, MGH, ¿no? Masa con masa se anulan, va a quedar esta expresión y de acá despejamos H. Se reemplazan valores y resulta que H sale 0,7 metros. Bien, entonces ustedes han visto en algunos problemas, en un eje se conserva el momentum y en otro eje no se conserva. Pues hay que tomar en cuenta siempre eso, no hay que olvidarse. Sigamos. Ahora, en otros problemas debemos utilizar lo que se llama el eje tangencial y el eje normal. Como hicimos en dinámica también, ¿no? Cuando hablamos de componentes tangencial, aceleración normal y aceleración tangencial, ¿no? Acá también hay que considerar algo parecido. Pero ¿cómo nos guiamos? ¿Cómo vamos a hallar ese eje tangencial y ese eje normal? Entonces, vamos a considerar a los cuerpos que choquen. Acá vamos a tener, por ejemplo, esto hay que arreglar un poquito. Ahora sí, esto hay que subir. Ahí, el círculo del medio no está completo, ¿no? Ya, ahora. Ya. Entonces, para hallar el eje tangencial y normal, ¿qué se hace, no? Supongamos que esta es una esfera o un disco, ¿ya? Está viniendo aquí o puede estar viniendo por acá, ¿no? Por cualquier lado puede estar viniendo. Y acá la otra partícula, como un disco o una esferita, puede estar viniendo. Y este es el instante del choque. ¿Ya? Acá, el instante del choque. Entonces, fíjense, en el instante del choque están en contacto, ¿no? Estas partes. Entonces, ¿qué hacemos? En estos puntos donde se produce el choque, trazamos la recta tangente. Y luego unimos los centros, ¿no? De los discos o de las esferas y trazamos otro eje. Entonces, este eje que es tangente a estas dos figuras, que en este caso serían círculos, resulta que es el eje tangencial, eje T. Y este otro eje que une los centros de los cuerpos se llama el eje normal. Acá vamos a colocar en forma de ecuación esto, ¿eh? Bien, entonces ustedes han visto, ¿no? Cuando nos dan dos esferas o dos discos, en general va a ser así, nosotros ya sabemos cómo hallar el eje tangencial y el eje normal, ¿no? En el momento del choque dibujamos a los dos cuerpos, trazamos la línea tangente a los dos, ¿no? Como son círculos en este caso, la tangente está ahí. Unimos los centros de los círculos o de las esferas y tenemos el eje normal. Pero ahora podría ocurrir como en el caso anterior acá, ¿no? Esta pelota choca con esta parte que es plana. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Este es un plano, ¿no? Y aquí está el disco. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Decimos que esta línea recta que tenemos acá es parte de un círculo muy grande, ¿eh? O sea, pertenece a un círculo muy grande, ¿no? Si el círculo es muy grande, esto simplemente va a ser como, como un pequeño arco, esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En base a esta recta que tenemos ahí, que representa una de las caras del cuerpo, digamos, tenemos que hallar la perpendicular a esa línea recta, ¿no? Y la perpendicular a esa línea que pasa por el centro de este cuerpito sería el eje normal. Aquí estoy colocando
como ecuaciones. Bien, entonces en este caso es fácil, ¿no? Esto es parte de un círculo muy grande, pero basta trazar la perpendicular, ¿no? Y hemos obtenido el eje normal. El eje tangencial va a ser paralela a esa superficie que es recta, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos los ejes tangencial y normal, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cuando nos dan dos cuerpos, que nos van a decir a veces discos o a veces esferas, hallamos los ejes tangencial y normal de ese modo. Y cuando acá tenemos una pared, ¿cómo hallamos el eje normal? La perpendicular a esa pared, ¿no? Suponemos que esa recta es parte de un círculo muy grande, ¿no? Por eso este puntito que está, que es el centro de este disco, se está uniendo con el centro de este otro disco que puede ser muy grande. Entonces, esa es la forma de hallar los ejes tangencial y normal. Entonces, ahora vamos a tener tres casos, ¿no? Para estos ejes tangencial y normal. El caso 1, tienen que tener ustedes esto a mano, ¿no? Como una tablita en una hoja. No es fácil recordar, ¿no? Como son ya varias fórmulas y los métodos que estamos utilizando son diferentes a los que ustedes conocen, entonces tienen que tener esto a mano, ¿no? El caso 1, ¿no? ¿En qué consiste el caso 1? El primer cuerpo dice, tiene movimiento antes y después de la colisión, mientras que el segundo permanece en reposo, ¿no? Pero deberíamos aclarar eso. Mientras que el segundo permanece en reposo antes y después de la colisión. Entonces, recalco, ¿no? El primer cuerpo tiene movimiento antes y después, mientras que el segundo permanece en reposo antes y después. Entonces, este es el caso, ¿no? Esta es una pelotita, por ejemplo, ¿no? Está en movimiento, tiene velocidad 1, su masa 1, forma un ángulo alfa. ¿Con quién? Con una superficie que está en reposo, en este caso una superficie horizontal, ¿no? Entonces, este piso tendría una masa 2 y estaría en reposo, ¿no? Su velocidad sería 0, vector 0. Entonces, este piso siempre va a estar en reposo, antes y después, ¿no? Y durante la colisión incluso, ¿no? Mientras que la primera, puede ser una esfera, un disco, una pelotita, tiene movimiento antes del choque, fíjense, y después del choque. Esto sería después, ¿no? Y esto sería durante el choque. Esto nos va a servir para poder dibujar el eje normal y el eje tangencial, ¿no? Entonces no se olviden, la primera masa tiene velocidad antes y tiene velocidad después, ¿no? De la colisión. Acá le estamos llamando a su velocidad v sub 1 y acá v sub 1 prima. Entonces sería antes, durante el choque y después, ¿no? Y a partir de esto tenemos los ejes normal y tangencial, ¿no? Entonces, ese es el primer caso, ¿no? Entonces, ahora, en este caso, ¿qué aplicamos? Inicialmente dice se deben descomponer los vectores velocidad en estos ejes, ¿no? En estos dos ejes es donde vamos a utilizar las ecuaciones, ¿no? Ya sea en el eje T o en el eje N. Entonces, para ello hay que construirse esos sistemas de ejes, ¿no? Acá están nuestros sistemas y acá tenemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El primer vector velocidad, ¿no? Lo trasladamos a este sistema de ejes y lo descomponemos, ¿no? En el eje tangencial y en el eje normal. Fíjense, esto es b sub 1. Aquí está su componente b sub 1, ¿qué? T, ¿no? Que es tangencial. Y aquí b sub 1, n, que es normal. Entonces, antes, ¿no? En cambio, el otro está en reposo, ¿no? No hace falta. Y después de la colisión, ¿no? Ya sería esta parte, ¿no? Ahí estaría el vector b sub 1'. Se descompone b sub 1't y b sub 1n', ¿no? Entonces, acá esto vamos a recorrer un poquito. ¿Para qué? Para que este ángulo podamos recorrerlo, ¿no? No se puede, creo, ¿no? A ver. Vamos a intentar recorrerlo. Ah,
Aquí creo que se puede, ¿no? Sí, aquí está. Ahora sí, esto. Y ahora sí llevamos beta hacia ese lado. Ya. Siempre hay que hacer esto, ¿no? Esto va a ser antes, ¿no? Hay un gráfico antes. Y esto es después. Usted lo podrían hacer los dos en uno solo, pero eso causa que uno se equivoque, ¿no? Causa fallas. Es bueno hacerlo por separado, como lo estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, una vez que hemos descompuesto en los ejes tangencial y normal, significa que este vector b sub 1 ya se ha perdido, ¿no? Ha sido reemplazado por otros dos vectores. Lo mismo acá, este b sub 1' ha sido reemplazado por otros dos vectores. ¿Qué vamos a aplicar? Fíjense, el eje tangencial es horizontal, ¿no? Y aquí en el eje horizontal no hay fuerzas externas. Entonces, el momentum se conserva, ¿no? Entonces, decimos, en el eje T se conserva el momentum, pero ¿para quién? Para el cuerpo que esté en movimiento, ¿no? Este. Ojo, no importa que tenga una velocidad que no coincide con el eje X ni con el eje Y, hemos descompuesto. Entonces ahora tenemos el eje T. En el eje T se conserva solo el momentum para el primer cuerpo, ¿no? Porque el otro va a estar en reposo antes y después, no se lo toma en cuenta. Entonces tendríamos P sub 1T para esta parte igual a P sub 1T' después, ¿no? Podemos cambiar esto por la masa y velocidad y trabajar con módulos, ¿ya no? Sería M sub 1 por B sub 1T, ¿no? Esto. B sub 1T a la derecha, positivo, ¿no? Igual, después, en el eje tangencial también está en la parte positiva, sería M sub 1 por B sub 1'T. Como las masas son iguales, se cancelan y este B sub 1T igual a ¿qué va a ser? A B sub 1 por el coseno de alfa, ¿no? Y este otro B sub 1'T, ¿a qué va a ser igual? A B sub 1 por el seno de beta, ¿no? O por el coseno de beta. Bien, entonces esto les va a servir, ¿no? En el eje T se conserva el momento, ¿no? Y en el eje N, en el eje normal, fíjense que nos están indicando que se conserva que, aquí vamos a antes corregir esto, tiene que estar como ecuación, ¿ya? Entonces, en el eje N tenemos que aplicar el coeficiente de restitución, ¿no? Entonces, fíjense, acá en el eje N es donde se aplica el coeficiente de restitución, ¿no? Entonces, E sería igual la velocidad de 2 después del choque, prima, menos la velocidad de 1, prima, ¿no? Dividido entre la velocidad 1 sub 1n menos b sub 2n, ¿no? Entonces, lo que está en el numerador son las rapideces después del choque y lo que está en el denominador representan la rapidez antes del choque. En nuestro caso, como la masa 2 está en reposo, entonces B sub 2'n y B sub 2n son 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Coeficiente de restitución igual a menos B sub 1'n entre B sub 1n. Entonces, no se olviden, ¿no? Hay que aplicar esto en el eje T y en el eje N. En el eje T se conserva el momentum y en el eje normal se aplica el coeficiente de restitución, ¿no? Bien, este coeficiente de restitución, si la colisión es elástica, valdría 1 y la rapidez de los cuerpos antes y después sería la misma, ¿no? Para aclarar esto tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a bajar esto más abajo, ¿no? Ejemplo. Nos dicen una pelotita cae desde el reposo del punto A. Aquí está el punto A, ¿no? Una pelotita.
y recorre una distancia h, 4 pies, o sea, esta distancia recorre, va bajando, antes de golpear un plano inclinado liso, dice, ¿no? Entonces va a golpear acá en este plano inclinado liso, como se observa en la figura. Dice, si rebota, o sea, viene acá, rebota, fíjense, pero en el gráfico les están dando cómo es su velocidad después del rebote. Es horizontal, ¿no? Aquí está bajando verticalmente, va a ser su velocidad antes del choque y después va a ser horizontal, ¿no? Dice, si rebota y luego de 0,56 segundos golpea de nuevo el plano en el punto B, o sea, rebota acá y después de 0,56 viene acá, dice, ¿no? En el punto P y golpea de nuevo y rebota otra vez. En base a esos datos dice determinar, debería ser, ¿no? Determinar el coeficiente de restitución entre la pelotita y el plano, o sea, acá, cuando choca acá, ¿no? O también podría ser acá, pero no nos están pidiendo acá porque acá no hay más información, ¿no? Bien. Dice, además, halle la distancia D, dice, ¿no? Entonces, fíjense, acá es un movimiento parabólico, ¿no? Nos piden hallar esta distancia D, ¿no? Desde el primer rebote hasta el segundo rebote. Y en el gráfico nos están dando estos datos, ¿no? Acá hay un triángulo rectángulo, este lado vale 4 y la altura vale 3. Eso nos sirve para hallar el ángulo, ¿no? Entonces acá también deberíamos haber anotado los datos, ¿no? Entonces acá, el primer dato, dice, ¿no? Una pelotita cae, H, bueno, no hace falta, ahí está H, ¿no? Si rebota y luego de 0,56 segundos, ese sería nuestro dato, ¿no? Copiar y pegar. Y esto sería tiempo, ¿no? T igual 0,56 segundos. Entonces, ahora del gráfico, ¿no? Fíjense, cuando el cuerpito cae, podemos aplicar conservación de la energía mecánica o principio trabajo-energía, ¿no? ¿Entre qué puntos? Entre el punto A y este punto donde golpea, ¿no? O colisiona con ese plano inclinado. Entonces, por conservación de la energía mecánica, el nivel de referencia va a estar acá, ¿ya? Bueno, aquí está el gráfico, ¿no? Fíjense, va a impactar en este punto con una velocidad que le llamamos V sub 0A, ¿no? Nivel de referencia va a estar acá. Entonces, acá tal vez falta dibujar ese nivel de referencia, ¿no? Lo vamos a hacer en esta parte. Insertamos ecuación y colocamos nivel de referencia. Esto no le colocamos relleno ni le colocamos contorno. Y llevamos esto a esta parte, ¿no? Bien. Acá está nuestro nivel de referencia. Entonces, inicialmente, la pelotita a una altura h tiene energía potencial gravitatoria, ¿no? MGH. Solo tiene potencial gravitatoria. Y cuando va a impactar acá, solamente tiene cinética porque está en el nivel de referencia, ¿no? Un medio de mv sub 0a, ¿no? A esa velocidad se llama v sub 0a. M con M se anulan y de ahí despejamos v sub 0, ¿no? Entonces, M con M se anula, queda GH, un medio de V sub 0 al cuadrado. De acá despejamos, 2 pasa a multiplicar y extraemos la raíz, ¿no? Reemplazamos valores, fíjense, como nos están dando acá en pies, quiere decir que estamos en el sistema inglés, ¿ya?
Entonces, la aceleración de la gravedad vale 32, ¿no? Entonces, h lo introducimos en 14 pies, o 4 pies, perdón. Se hacen los cálculos y resulta que B sub 0A son 16 pies sobre segundo. Esto para que se vea bien, vamos a quitar y vamos a bajar. Bien. Entonces ya tenemos qué velocidad tiene acá, ¿no? Pero no podemos calcular directamente el coeficiente de restitución, que es lo que nos han pedido, ¿no? Coeficiente de restitución y la distancia D. Lo dejamos por el momento ahí y aplicamos movimiento parabólico. Fíjense, como acá la velocidad es horizontal, entonces su velocidad inicial en el eje Y es 0, ¿no? Va a bajar una altura Y, ¿no? Entonces, aquí el nivel de referencia, fíjense, debería subirlo más arriba. Ahí, ¿no? Esta distancia, fíjense, de acá hasta acá vale Y, ¿no? Aquí está, Y. Entonces, Y va a ser igual, B sub 0 inicial es 0, ¿no? Un medio de GT sería eso, ¿no? Entonces, como nos han dado el tiempo de acá hasta acá, ¿no? Tarda desde el primer rebote al segundo 0,56, dice, ¿no? Reemplazamos valores en el sistema inglés, ¿no? Y Y nos da 5,1 pies. Ahora relacionamos triángulos, dice, ¿no? Para hallar D. Acá hay un triángulo y acá hay otro triángulo. Son equivalentes los triángulos, ¿no? Entonces, relacionamos simplemente, ¿no? Fíjense, esta hipotenusa que es D, relacionamos con esta hipotenusa que es 5. Es fácil darse cuenta. Si esto es 3, 4, la hipotenusa D vale 5. Entonces decimos D entre 5 es igual a Y, fíjense este cateto con este otro cateto, ¿no? Y sobre 3. Y sobre 3, y de ahí despejamos D. Entonces D valdría 5Y sobre 3. Reemplazamos valores y hemos calculado Y. D valdría 8,5 pies. Pero también podemos relacionar, vamos a necesitar X también, ¿no? Entonces, X, esta parte, sobre esta de acá, de este triángulo, 4, ¿no? Igual a Y sobre 3 tiene que ser, ¿no? Y sobre 3. De ahí despejamos X, es 4 tercios de Y. Reemplazamos valores, X vale 6,7 pies. Entonces, este X, ¿para qué nos sirve? Para hallar esta velocidad B sub A. No la conocemos, ¿no? Entonces, B sub ¿a qué va a ser igual? La distancia X entre el tiempo, ¿no? Entonces, sería 6,7 entre 0,56. Entonces, la velocidad en A es 12 pies sobre segundo. Bien, sigamos. Vamos a recorrer esto un poco. Ya, ahí. Entonces, fíjense, ¿no? Estos ejes tangencial y normal, ¿cómo los obtengo? Aquí, ¿no? Cuando la pelotita choque acá, voy a tener el plano y puedo agrandar el círculo y la perpendicular a esta recta va a ser el eje normal, ¿no? Y la otra va a ser paralelo al plano, es el eje tangencial, ¿no? Entonces ahí está, esta que es paralelo al eje tangencial, el eje T, y la otra es el eje N. Entonces esto sería antes y esto sería después.
Entonces, antes solamente hay la velocidad esta, ¿no? De bajada de la pelotita, un instante antes de que colisione. Aquí está, ¿no? B sub 0A. Se descompone eso en el eje tangencial y en el eje normal. Y luego cuando rebota, ¿no? Una vez que ha rebotado, la pelotita se va a la derecha, ¿no? En el eje horizontal. Acá está, esa velocidad B sub A la descomponemos en el eje normal y en el eje tangencial. El ángulo teta, este va a ser el ángulo teta, ¿no? Acá. Sería seno de teta 3 dividido entre 5, ¿no? Acá podemos ver 3 dividido entre 5. No hace falta hallar los ángulos. Entonces, en el eje T se conserva el momentum, ¿no? Pero ya no nos hace falta eso porque ya tenemos las dos velocidades, ¿no? ¿Cuál es su rapidez? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar solamente ya en el eje N. El coeficiente de restitución sería la velocidad final, ¿no? Pero en el eje N, aquí está, la componente en el eje N. Está en la parte positiva del eje N, entonces, fíjense, acá hace rato el coeficiente en la fórmula inicial, aquí es negativo y abajo es positivo, ¿no? Entonces, si finalmente esto está en la parte positiva, se mantiene, ¿no? Y el menos queda acá, ¿no? Y acá, para la inicial, fíjense, esta velocidad inicial en el eje N está en la parte negativa del eje. Entonces, como aquí era positivo, eso se cambia a menos, ¿no? Eso ya les expliqué en una dimensión también, ¿no? Bien, entonces ahora reemplazamos B sub AN, va a ser B sub A por seno de teta. Aquí está, ¿no? B sub A por seno de teta. Y en este otro, B sub 0 AN va a ser B sub 0A por coseno de teta. Acá tienen que utilizar el método para reproducir ángulos, el método de las perpendiculares, ¿no? Se reproduce acá y se reproduce acá. Ustedes ya tienen que hacer bien eso, ¿no? Tienen que hacerse dibujitos. Entonces, fíjense lo que nos da, ¿no? B sub A sobre B sub 0A, seno sobre coseno es tangente. Reemplazamos valores y la tangente de teta, fíjense, ¿no? Esto es teta, ¿no? Tangente de teta va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, 3/4, ¿no? Aquí está, 3/4, eso por 2 entre 16 y el coeficiente de restitución da 0,56. Bien, entonces han visto, este es un problema un poquito largo, es una pregunta de examen también, ¿no? Entonces, si les dan movimiento parabólico, tienen que pensar que ahí pueden utilizar las ecuaciones del movimiento parabólico, puede servir para algo, ¿no? En este caso nos ha servido para encontrar la velocidad en el eje X y esa velocidad corresponde a la velocidad después del choque. Bien, sigamos. Ahora el caso 2. El primer cuerpo dice tiene movimiento antes y después de la colisión en cualquier sentido. Este sería el cuerpo 1. Viene, puede rebotar a un ángulo de 30, de 20, 60, va a depender de qué tipo de colisiones, ¿no? Cuánto vale el coeficiente de restitución. Repito entonces, el primer cuerpo tiene movimiento antes y después de la colisión en cualquier sentido. Mientras que el segundo cuerpo dice tiene movimiento restringido a lo largo de una línea recta. ¿Qué significa este casito? Fíjense, por el hecho de ser un casito, ¿no? Está sobre una superficie horizontal. Una vez que este le colisione, le va a transmitir parte de su momentum, parte de su energía cinética.
Pero este casito no tiene más opción que moverse horizontalmente a la derecha, ¿no? No puede subir arriba ni moverse en este sentido. Solo puede moverse horizontalmente hacia la derecha, ¿no? Es decir, a lo largo de una línea recta. Pues por eso que en este segundo caso se dice que el segundo cuerpo tiene movimiento restringido. No es como la pelotita que puede moverse a cualquier ángulo con otro sentido. El casito, que es la masa 2, solo se puede mover a la derecha en este caso, ¿no? Entonces acá tendríamos un antes de la colisión y acá tendríamos un después, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta pelotita viene, colisiona y se va en este sentido, con esa velocidad v sub 1'. Mientras que 2 no le queda más opción que ir a la derecha con esta velocidad que es v sub 2', ¿no? Un momentito, por favor. Está tardando esto, ¿no? Así los cambios, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo dibujamos los ejes tangencial y normal? En el instante del choque, ¿no? Esta pelotita va a estar acá y aquí está el casito, ¿no? La parte plana del casito. Entonces, uniendo el centro de esto o trazando la perpendicular al plano del casito, tenemos la normal, ¿no? Y la tangente justo es paralelo a esa superficie inclinada del casito. De esta manera encontramos los ejes normal y tangencial. Ahora tiene que haber un antes y un después, ¿no? Entonces, esto sería antes, ¿no? ¿Quién tiene momentum? La bolita 1, ¿no? Ahí está su velocidad. Dibujamos su velocidad y eso se descompone en los ejes T y en el eje N. El ángulo θ va a estar acá. Este ángulo θ se reproduce acá, ¿no? Y después de la colisión, fíjense, la masa 1 tiene velocidad, pero la masa 2 también tiene velocidad, ¿no? Pues aquí está la velocidad de 2, la velocidad de 1, ¿no? Ambas velocidades, esta hay que descomponer en los ejes normal y tangencial. Y esta otra también, ¿no? Que es la velocidad de 2, hay que descomponer en el eje tangencial y en el eje normal. Bien, seguimos. Entonces, en este tipo de problemas, ¿qué vamos a tomar en cuenta, ¿no? Es el caso 2, donde uno de los cuerpos, el segundo, tiene movimiento restringido. Fíjense qué nos dicen. En el eje T se conserva el momentum solo para el primer cuerpo. O sea, para este cuerpo, ¿no? En el eje tangencial solo se conserva el momentum para este cuerpo que no tiene movimiento restringido. Para el otro que tiene movimiento restringido, ya no se conserva el momentum en el eje T, ¿no? Eso hay que acordarse. Solo para la primera partícula se conserva el momentum en el eje T, ¿no? Aquí está, P sub 1T igual a P sub 1'T, ¿no? Y ahí tenemos las relaciones, ¿no? De rapidez con ángulos. Y en el eje N se aplica el coeficiente de restitución para los dos cuerpos, ¿no? Para los dos, la pelotita y el casito. Entonces se anota de esta manera el coeficiente de restitución, ¿no? La velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1 entre la velocidad inicial de 1 menos la velocidad inicial de 2. Ahora, si en los ejes que estamos tomando en cuenta uno va en la parte positiva, mantiene su signo, ¿no? Si está en la parte negativa, cambia de signo, ¿no? Bien, pero ahora, ¿qué más? Aquí nos aparece un eje X. Y este eje X siempre va a tener el sentido de movimiento del cuerpo restringido, que el cuerpo que tiene el movimiento restringido. Entonces, el segundo cuerpo, en este caso el carrito, se mueve a la derecha, entonces debo construir el eje X en ese sentido. Ahí está, ¿no? Y el otro eje Y perpendicular a este, ¿no? Entonces tenemos los ejes X y Y. El eje X es paralelo al sentido de movimiento del cuerpo que tiene movimiento restringido. Bien, entonces igual tenemos un antes y un después en estos sistemas Y, X, ¿no? Antes.
Entonces, fíjense, la pelotita estaba viajando horizontalmente, ¿no? Entonces, tenemos horizontalmente. Y después de la colisión, fíjense, la pelotita iba hacia allí y el carrito iba hacia allí. Entonces, acá tenemos, ¿no? La velocidad del carrito, V2', y este otro, la velocidad del carrito después de la colisión, hay que descomponer en esos dos ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Pero el momentum solo se conserva en el eje X, no en el eje Y, ¿no? Porque en el eje Y va a haber una fuerza externa. Entonces tenemos antes y después. Entonces aquí se conserva el momentum en el eje X, ¿no? P1x es el momentum de esta partícula que tiene esa velocidad. Después los dos se tiene que conservar P1'x más P2'x, ¿no? Este sería el momentum para la primera partícula, para la primera después de la colisión y para la segunda después de la colisión, ¿no? Bien, entonces esta sería la conservación del momento, ¿no? En el eje X. Pues no se olviden, en el eje T se conserva el momentum solo para el primer cuerpo. En el eje N hay que utilizar el coeficiente de restitución para los dos cuerpos. Y tercero, hay que utilizar la conservación del momentum en el sentido de movimiento que el cuerpo cuyo movimiento está restringido. Para aclarar, tenemos el siguiente ejemplo, problema de un examen también, ¿no? Dice, una esfera A de 2 kilogramos que se mueve hacia la derecha con una rapidez de 1,2 metros por segundo. Dice, golpea en el punto D sobre la superficie lisa de un medio cilindro B de 10 kilogramos que está en reposo. Pues es una esferita, ¿no? A, de 2 kilogramos, ¿no? Su velocidad 1,2. Está viniendo y colisiona en este punto D de este cuerpo que tiene la forma de un medio cilindro, ¿no? Colisión en el punto D. Este carrito este medio cilindro tiene una masa de 10 kilogramos, ¿no? Luego dice, el medio cilindro descansa sobre rodillos y se puede mover libremente en forma horizontal. Fíjense, este carrito no tiene más opción que moverse hacia la derecha y horizontalmente, no lo puede hacer en otro sentido, ¿no? Entonces este carrito tiene el movimiento restringido. Luego nos dice si E igual 0,75, o sea, hay un coeficiente de restitución en el eje N que vale 0,75 y teta 60, dice, fíjense, ¿no? Esto es un medio círculo, ¿no? Tenemos el radio y aquí se repite el radio, pero esto va con el punto D. Entonces aquí vamos a tener un ángulo teta, ¿no? Ese ángulo teta nos da la información, es 60 grados. Luego nos dicen determinar las velocidades del medio cilindro y de la esfera inmediatamente después del choque. Entonces tenemos que hallar la velocidad de esta esferita y del carrito después del choque. Entonces acá tenemos nuestro gráfico que nos da nuestra solución, ¿no? Bueno, aquí ya estoy anotando los datos, ¿ya? Entonces, esto sería antes, ¿no? La pelotita está viniendo un instante antes, ¿no? Va a colisionar acá. Y esto sería después, ¿no? Ya ha colisionado y ha rebotado. Puedes rebotar con cualquier ángulo acá, ¿no? Depende del coeficiente de restitución, ¿no? Entonces, en este caso nos están dando este dibujo, rebota a un ángulo phi con respecto de la horizontal. Bien, entonces seguimos ahora. Necesitamos los ejes tangencial y normal. Entonces hay que tomar en cuenta el instante en que la pelotita esté en contacto con el carrito, ¿no? Este es el instante. Entonces fíjense, ahí tenemos la tangente a la pelotita y al medio cilindro. Y acá se unen los centros, ¿no?
Y ahí tenemos el eje tangencial, normal. Entonces, este es el eje tangencial y este es el eje normal. Pues aquí hemos dibujado otra vez eje normal, eje tangencial. Eje normal, eje tangencial. Aquí dibujamos la velocidad antes de la colisión, ¿no? ¿Quién tiene velocidad? La pelotita, ¿no? Es horizontal su velocidad, ¿no? Ahí está. Descomponemos en los ejes N y T. Después de la colisión que ocurre, A se ve en este sentido y B a la derecha, ¿no? Entonces ahí está, esto es B sub A' y esto es B sub B', ¿no? Del caso. Esas dos velocidades se descomponen en esos dos ejes, ¿no? Pues ahora en el eje T, ¿qué sucede? Se conserva el momentum solo para el primer cuerpo, dice, ¿no? Entonces estamos en el eje T. Solo se conserva para el primer cuerpo. Entonces decimos momentum inicial de A en el eje tangencial es igual a momentum final de E en el eje tangencial. Entonces nos fijamos, ¿no? La velocidad inicial está en la parte positiva del eje T. Por lo tanto va a ser la masa de A por la velocidad componente del eje tangencial. Después, ojo, no interesa que B tenga velocidad, solamente para A hay que descomponer, ¿no? Aquí está A, ¿no? Está en la parte positiva también del eje T. Entonces va a ser la masa de A por la velocidad final, ¿no? A'T. Las masas se anulan y este B sub AT igual a qué va a ser a B sub A por coseno de teta. Y en este otro lado lo mantenemos nomás como B sub AT'. Conmutamos y reemplazamos valores. B sub A 1, 2, teta 60, coseno de 60. B sub AT' vale 0,6 metros por segundo. Entonces, en el eje T nos sirve para hallar la velocidad de la primera partícula en el eje T. Luego, en el eje N se utiliza el coeficiente de restitución, dice, ¿no? Entonces, la velocidad inicial del carrito es 0, ¿no? No está en movimiento. Entonces, fíjense, ¿no? Coeficiente de restitución, la velocidad final de B menos la velocidad final de A, y abajo tendría que ser velocidad inicial de A menos velocidad inicial de B, pero como B inicialmente está en reposo, 0, ¿no? Solamente nos queda esto. Y acá también hay que darse cuenta, ¿no? B sub Bn' está en la parte positiva del eje normal. Y el otro, ¿no? De A. Aquí está, ¿no? La velocidad de A. Fíjense, su componente está en la parte negativa, ¿no? B sub AN. Entonces, por eso ha cambiado el signo acá, ¿no? Tenía menos, ahora es más. Bien, una vez que hicimos esta rapidez que está en el denominador pasa a multiplicar, ¿no? Este B sub AN sería B sub A por el seno de teta. Acá, ¿no? En esta parte. En el otro miembro queda lo mismo, ¿no? Reemplazamos acá y nos sale esta ecuación, ¿no? El resultado de esta parte es 0,78. Y este B sub Bn', este B sub Bn' es B sub B' por el seno de teta, ¿no? Perdón, sí, está bien, por el seno de 60. Más B sub AN, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos incógnitas, ¿no? La velocidad de B y la velocidad prima AN de la primera partícula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De acá despejamos B sub AN', ¿no? 0,78, seno de 60 es 0,87. Y a esto se le llama la ecuación 1. Tenemos dos incógnitas, ¿no? Ahora, en el eje X, el carrito se mueve horizontalmente, entonces el eje X y el otro es perpendicular al eje Y. La pelotita inicialmente tiene velocidad, ¿no? A la derecha. Después de la colisión, fíjense acá, ¿no? B, aquí está, ¿no? Entonces lo vamos a dejar a B como está ahí.
Pero ahora vamos a trabajar con las componentes de la velocidad de, ustedes han visto, la velocidad de A estaba acá, ¿no? Prima. Esa la hemos descompuesto, por eso esto está por demás, ¿no? Esto no debería estar ahí. Fíjense, estamos trabajando con estas componentes en el eje T de A y de A simplemente, ¿no? La componente tangencial aquí está y la componente normal. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Esta componente tangencial hay que descomponer en el eje X y en el eje Y. Esta componente normal hay que descomponer en el eje X y en el eje Y también, ¿no? Y en este caso se conserva el momentum, ¿no? En el eje X y no así en el eje Y. Entonces, en el eje X trabajamos, ¿no? ¿Quién tiene momentum inicial? La pelotita. Entonces sería masa de A por la velocidad de A, ¿no? Que justo está hacia la derecha. Después, ¿qué tenemos para esto, no? A sub n primero, ¿no? Si descomponemos en el eje X, sería B sub an' por el coseno de alfa, ¿no? Y como va a estar en la parte negativa del eje normal, tenemos menos, ¿no? Esta otra, B sub at, si descomponemos en el eje X, va a estar acá, ¿no? Sería B sub at' por el coseno, ¿no? Aquí está. Su masa, B sub at por el coseno. Y más el momentum de B, ¿no? De esta parte. Bien, reemplazamos los datos, esto es conocido. MDA es 2, aquí es coseno de 30, aquí es 2. Esta velocidad ya hemos encontrado, ¿no? B sub at', aquí está, ¿no? Es 0,6. Se ha reemplazado coseno de 60, M sub B10 y B sub B. Fíjense, con esto hemos obtenido, haciendo operaciones, la ecuación 2. ¿Qué incógnitas tiene? B sub an' y B sub B'. Y en la ecuación 1 tenemos esas mismas incógnitas, ¿no? Entonces, las ecuaciones 1 y 2 forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? 1 reemplazamos en 2. Por eso acá se ha despejado B sub n', ¿no? Hay que reemplazar en 2. Está reemplazado, aquí está en 2, 1,8, 1,73. En vez de B sub an, hemos reemplazado 0,78 menos 0,87 por lo que corresponde, ¿no? B sub B'. Entonces, como incógnita ya nos queda B sub B', ¿no? Hay que distribuir esto, ¿no? Entonces, aquí queda 1,8, 1,73 por 0,78 da menos 1,35, luego 1,73 por menos 0,87 da 1,51 positivo, ¿no? Más 10B, esto que está restando pasa a sumar, ¿no? 3,15. Y acá 1,5 más 10 sería 11,5, ¿no? Despejamos B sub B' y nos sale 0,27 metros por segundo. Y para hallar B sub an reemplazamos en 1, ¿no? Acá. Como ya hemos hallado B sub B', podemos hallar B sub an, ¿no? Aquí estás reemplazando en 1, B sub an va a ser 0,78 menos este producto. Nos sale positivo 0,54 metros por segundo. Entonces, fíjense, hemos obtenido B sub an, esto, y tenemos B sub at'. Como nos han pedido su velocidad B sub A, acá podemos utilizar Pitágoras, ¿no? Entonces, B sub A' va a ser B sub an al cuadrado más B sub at al cuadrado, resultado 0,81 metros por segundo. Entonces, esto es un poquito más complicado, más largo, pero acá les he dado un problemita que vale la pena, ¿no? Pero ojo, no se olviden acá, ¿no? Ya me he olvidado de B sub A', he trabajado con sus componentes cuando estoy en el eje X, ¿no? Porque si trabajo con ese vector B sub A y lo descompongo en estos ejes, voy a tener más incógnitas. No me conviene, ¿eh? Pues por eso estoy trabajando con las componentes normal y tangencial de la velocidad de la primera partícula, ¿no? Y esas sí se pueden descomponer en los ejes X
y Y, pero el que utilizamos es en el eje X. Bien, entonces, por hoy quedaremos acá. Nos queda el caso 3 más, ¿no? Es el caso 3. Y luego voy a hacer ejemplos, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer el día jueves. Vamos a terminar el caso 3. Voy a hacer más ejemplos. Y vamos a hablar luego del centro de masa. Vamos a hablar de masa variable, ¿no? Entonces, en 2 clases más terminamos esto del momentum lineal. Por hoy quedaremos acá y nos conectamos el día jueves. Vamos a guardar esto. Listo. Pueden desconectarse. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta el día Luego, ingeniero. jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.